Está con nosotros el contador Juan Jumber, quien nos visita en este día. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy amables, no, un gusto. Por favor, un gusto para nosotros. Y muchos años en la función pública usted, ¿no? En los 90, donde era muy complicada la situación. ¿Cómo ve la diferencia de lo que es la economía de aquel momento a los desafíos que tenemos hoy, haciendo una retrospectiva, digamos? Sí, bueno, en realidad generalmente... ¿Se repiten? Sí, hay algunas cosas que se repiten, otras que no. En realidad la situación económica, y sobre todo en la Argentina en general, en Jujuy en particular, sigue siendo complicada, digamos, ¿no? En los 90 tuvimos una gran ventaja. No había inflación. Claro. No había inflación, claro. A partir de abril del 92, en realidad, cuando se instauró el régimen de convertibilidad, no tuvimos que luchar contra el flagelo de inflación. Claro. Desde el Estado teníamos otros problemas, que era la restricción de recursos, que sigue siendo, ¿no es cierto? Yo recibí en las dos ocasiones con un déficit importante en la provincia, como el que tiene ahora. Se pudo superar ese déficit, yo pude superarlo en las dos etapas de mi gestión, pero desgraciadamente después se vuelve a incurrir en esto que es gastar más de lo que se tiene. Esto es un problema para todos. Nosotros en nuestras casas no podemos hacer eso, y si lo hacemos un tiempito, un mes, 2 meses, 3 meses, y llega un punto en que no podemos hacer para siempre. En el Estado todavía tenemos una cultura. La dirigencia política en general del país tiene una cultura de que pareciera que no entender esto, de que debemos acotarnos a lo que disponemos. Fíjense que en los últimos 70, 80 años en la Argentina, solo 12 años ha habido superávit fiscal. Claro. O sea, solamente en un 12% del tiempo, de casi un siglo, el Estado gastó menos de lo que recaudó. En el resto de los años gastó más de lo que recaudó. Y eso es un problema porque tenemos que entender que el déficit, como no podemos sacar más plata del bolsillo de la que entró, pero sí comprometemos gastos, y entonces, ¿qué pasa? Los debemos. Esos gastos mayores por encima de los ingresos, que no podemos pagarlo, pues se nos acabó el efectivo, se transforma en deuda. Por lo tanto, esto que es el otro gran cuco que tenemos, ¿no es cierto?, la deuda, sea interna o externa, es fruto de los déficits. La deuda no nace por generación espontánea, nace porque antes hemos tomado decisiones equivocadas de gastar más de lo que teníamos. ¿Y de dónde se fue tomando la última deuda? Porque recordemos que el gobierno nacional, bueno, tuvo ese gran pago al Fondo Monetario Internacional, que sentimos que nos sacábamos una gran mochila. Tuvimos bastante tiempo de autonomía financiera, como usted decía, con reservas altas, superávit. ¿Y cuáles fueron las nuevas deudas que se fueron tomando y que hoy en día también nos están impidiendo avanzar, como es ahora tal vez se destrabe con este pago a los holdouts? Bueno, yo creo que el gobierno anterior, o los dos gobiernos anteriores, para ser más preciso, ¿no es cierto?, el del presidente Néstor Kirchner y el de la presidenta Cristina Fernández, hay que dividirlos precisamente en dos. No hay que tomarlos como una sola cosa. Porque una cosa fue el gobierno de Néstor Kirchner, en donde hubo superávit fiscal, es una de esas etapas raras, digamos, extrañas de la historia económica argentina, en donde hubo superávit fiscal, o sea, se gastaba menos de lo que se ingresaba. Había superávit del comercio exterior, o sea, vendíamos más hacia afuera que lo que comprábamos. Y entonces esto nos dio una posibilidad de tener una economía bastante estable, teníamos una inflación baja, no tan baja como... Claro, no tan baja como la de la convertibilidad, que era del 1 o 2% anual, pero 6, 7, 8% anual, que todavía es medianamente aceptable. Creo que el pago al Fondo Monetario Internacional fue una decisión con argumentos políticos, pero no económicos. ¿Cómo es eso? Claro, la decisión fue decir, pagamos esta deuda, nos evitamos tener que dar cuenta, como cualquier socio de una sociedad, en este caso de la cual la Argentina es socio, que es el Fondo Monetario Internacional, que nos genera ciertas obligaciones. Si no debemos, no vamos a cumplir estas obligaciones. Y esto fue un acto y un gesto político, pero desde el punto de vista económico fue muy malo.
¿Por qué? Porque nosotros pagamos 10.000 millones de dólares, todos juntitos, sí. Que eran una deuda que no vencía en ese momento, sino que vencía en años sucesivos, pero que además esa deuda tenía un costo de 4,5% anual. Ajá. A cambio de eso salimos unos años después, 2 o 3 años después. O sea, perdón, tenía una tasa baja de una interés. Tasa baja de interés, exactamente. Claro. Unos años después tuvimos que salir a tomar deuda, que básicamente fueron bonos que nos compró el presidente Chávez de Venezuela, ¿no? Que fue como un gesto, pero que nos cobraba el 17%. O sea, casi 4 veces más que el anterior. O sea, económicamente fue muy mal negocio. Muy mal negocio. Pero fue un gesto político, pero los efectos económicos... Exactamente, pero los efectos económicos no fueron buenos. Sin embargo, esa etapa, digo, hasta el 2006-2007, digamos, es una etapa con baja inflación, con superávit fiscal, estabilidad. A partir del 2008 en adelante, inicialmente como fruto de la crisis económica internacional que golpeó a todo el mundo, y posteriormente, sobre todo en el segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández, como consecuencias, a mi juicio, de errores de política económica, hemos perdido el superávit fiscal. Perdón, esto también por pelearse con el campo y todo. Bueno, eso fue uno de los inicios que fue justamente medio simultáneo con la crisis internacional, que generó esto, que generó ponerle trabas a uno de los sectores más dinámicos de la economía, pero podría haber sido superable, a mi juicio, en tanto y en cuanto no se hubiese desmadrado el gasto. O sea, el gasto empezó a crecer mucho más que los ingresos y eso fue generando un déficit. Bueno, como además la política, ¿no es cierto?, el discurso político era no nos vamos a endeudar, vamos a desendeudarnos. En realidad esa frase estaba incompleta. Era nos desendeudamos externamente, o sea, de los acreedores del exterior. Pero en realidad estamos reemplazando esa deuda por deuda interior. ¿Por qué? ¿Cómo se financiaba el Estado en ese déficit que nació nuevamente a partir del 2008? Con emisión monetaria del Banco Central, con plata de los jubilados del ANSES, o de algunos otros organismos como Lotería, Beneficencia y Casino, y más, pero eso en menor proporción. Básicamente Banco Central y ANSES. Haciendo uso de otros organismos, entidades financieras, pero locales, digamos, internas. Entonces nos hemos desendeudado externamente, cierto, pero no nos hemos desendeudado totalmente porque hemos cambiado de acreedor, digamos. Entonces ahora en vez de deberle a acreedores del exterior, le debemos, por ejemplo, a los jubilados, le debemos al Banco Central. ¿Pero esa plata no se recupera cuando uno va pagando los préstamos de Procrear, por ejemplo? Bueno, pero digamos, hay que entender que el Estado, el Tesoro Nacional, es un ente distinto al Banco Central y distinto al ANSES, ¿no? Entonces, el Tesoro le pide plata al ANSES y al Banco Central para financiar sus gastos. Ahora, después en realidad para devolverle debería generar superávit para poder devolver. Como nunca lo tiene, no lo tuvo hasta ahora, sigue debiendo. El balance del Banco Central, si uno lo miraría como una empresa, digamos, un banco particular, es un banco que está quebrado. ¿Por qué? Porque tiene deudas, digamos, en su activo, en lo que dispone, a cobrar del Tesoro hoy en día deben ser 29.000 millones de dólares, ¿no? Pero que en realidad el Tesoro nunca se los va a pagar. O sea, ¿no? Que se porque está vaciando. Es un papelito dibujado nada más. Es más, el primer pago al Fondo Monetario, esos 10.000 millones de dólares, se hizo con reserva del Banco Central. A cambio de eso, el gobierno le dio un pagaré. Ya venció, el año pasado venció ese pagaré, por supuesto no se lo podía pagar, entonces le dio otro pagaré por 10 años más, y bueno, y así va a ser sucesivamente. Entonces, el problema de fondo es el gastar más de lo que se tiene, o sea, el déficit fiscal. Porque además de haber deteriorado las reservas del Banco Central, provocó emisión monetaria, porque para los otros gastos del Estado, que no era pagarle a los acreedores externos, sino pagar el funcionamiento interno, la administración. Claro, había que darle a la maquinita.
Bueno, cuando emitir billetes, exactamente. Entonces, cuando esa emisión supera el crecimiento de la producción, claro. Empieza a haber cada vez más billetes para la misma cantidad de bienes. Por lo tanto, estos billetes, que cada vez son más y los bienes son los mismos o poquito más, empieza a perder valor. Y eso es la inflación, se traslada a precio. Hay varias causas de la inflación, pero hoy en día probablemente la causa central de la inflación es el exceso de emisión monetaria. Sí, ¿esto tiene que ver ahora con los nuevos billetes, por ejemplo, que salieron de 10 pesos, de 5, o es otra cosa? ¿Esto es un recambio? No, esto de los billetes nuevos de las denominaciones ya existentes es simplemente porque, claro, además la inflación, además este aumento, provoca un aumento en la velocidad de circulación de los billetes. Cuando hay inflación, uno no guarda la plata. Claro. Uno parece que le quema el dinero en el bolsillo porque teme que si no lo gasta hoy, la semana que viene puede comprar menos cosas. Entonces va más rápido a comprarlo. Claro. Entonces los billetes circulan más rápido y por lo tanto se deterioran más rápido. Por eso ahora están reemplazándolo, porque si nosotros vemos los billetitos están hechos hilachas, digamos. Lo otro que está anunciado, que van a salir los billetes de 200, 500 y hasta de 1000 pesos, es fruto justamente de la inflación, porque hoy ya los valores hay que juntar una parva de billetas para montos grandes. Entonces eso es para reducir el costo operativo en realidad de las monedas. Entendible. Contador, hacemos una pausa y ya volvemos y seguimos hablando de este tema que es realmente interesantísimo. Ya venimos. Tiempo de economía en esta tarde, aquí conversando con el contador Juan Jumber, que no solo sabe muchísimo por sus estudios, sino también porque fue parte de la administración pública, sabe cómo es el funcionamiento de un Estado y bueno, seguramente hay mucha experiencia por detrás. Cuando habla también en base a lo que se ha vivido. Hablando un poco de esto que hablábamos de la inflación y cuáles son las causas que usted explicó también, me gustaría ahora que nos cuente cuál es el plan económico del nuevo gobierno para revertir esto. Yo había escuchado que Macri quería llegar a una inflación del 5% anual en 4 años. Así es. ¿Esto es posible y cómo se puede lograr? ¿Cuáles son los cambios? Porque uno dice cambios y ¿qué pensamos? Ajustes, y lo estamos viviendo. ¿Sí o sí hay que pasar por ese proceso para poder estabilizarnos? Sí, no es agradable, pero cuando uno en la casa gasta de más, un mes o 2 meses o 3 meses, llega un momento en que se tiene que achicar y empezar a recortar cosas para recuperar aquello en que se excedió. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es como también otra imagen, si uno en la fiesta se pasó un poco de copa, el otro día tiene que pagar las consecuencias, digamos, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. Debemos decir dos cosas. Primero, inflación no empezó ahora, inflación tenemos del año 2008, del año 2008 al 2015 hubo más o menos un 430% de inflación alta. Ahora esta inflación sigue porque además en esta época anterior hubo inflación a pesar de 2 elementos. El precio del dólar estaba aplastado, o sea, estaba contenido, y no reflejaba el verdadero precio del dólar, porque si uno quería comprar el dólar al precio oficial, no se conseguía. Si uno quería comprarlo, había que pagar mucho más por afuera. Y por otra parte, las tarifas de servicios públicos, gas, agua, energía, transporte, estaban subsidiadas. El subsidio también lo paga alguien. Sí, ¿de dónde salía ese subsidio? Y salía de este déficit que finalmente se pagaba con plata de emisión del Banco Central. Por lo tanto, este subsidio era inflación. Entonces, al final lo recibíamos por un lado y lo pagábamos por el otro, digamos, sin darnos cuenta. En realidad, ahora, sin cerrar las tarifas, que ha hecho el gobierno ahora, es duro porque el impacto es fuerte, sobre todo para los porteños, esto también hay que decirlo, ¿no? Nosotros ya pagábamos tarifas. Nosotros pagábamos tarifas aproximadas al costo, con algún pequeño subsidio veníamos, pero pequeño. Entonces también esto hay que decir, esto que dice la luz aumenta el 500% es a los porteños, porque los porteños han vivido subsidiados por los porteños ricos han vivido subsidiados por los
del interior pobres. Claro. Hace 70 años en la Argentina. Entonces, yo creo que es bueno que alguna vez los porteños, donde ellos prendían el aire acondicionado a las 24 horas del día, total pagaban 30, 50 pesos por mes de luz, cuando acá pagábamos 300. Bueno, ahora vuelven a la realidad, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es de justicia federal, digamos, ¿no? O sea, que los porteños paguen los costos. Fíjense, se habla que el transporte en Buenos Aires, gran escándalo, porque aumenta el 100% el colectivo, ¿no? De 3 a 6 pesos. ¿Cuánto pagamos acá? ¿Pagamos 5.50 hace ya más un año o algo así? Sí, y ya se viene, no están hablando de un nuevo aumento. Ahora están pidiendo, ¿no es cierto? El tren, 100% de aumento. Pagaban 1 peso el pasaje de tren. Ahora van a pagar 2 pesos. Claro, cuando uno ve el número uno ve el número, cambia la perspectiva. Entonces, yo creo que este fenómeno hay que atacarlo, hay que modificar estas cuestiones que eran extrañas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Liberó el precio del dólar, que se acomodó al precio que tenía por afuera. El dólar oficial ahora es igual que el que tenía por afuera. Está acomodando las tarifas y eso tiene un primer impacto. Ahora, si para controlar la inflación, hoy el gobierno está aplicando una política monetaria dura, es decir, está restringiendo la oferta monetaria, ha bajado muchísimo, ¿no? O sea, la emisión de moneda ha bajado muchísimo porque está restringiendo el gasto también. Y también se está enfriando el consumo, ¿no? Claro, consecuentemente se enfría el consumo, pero esto es casi un camino inevitable. Ahora, si esta política tiene éxito, este aumento de precios va a durar un X tiempo. Yo en principio lo estimé en 6 meses, desde diciembre hasta junio, por decir algo, en donde van a darse estos efectos. En realidad la inflación es definida como un fenómeno de aumento generalizado y permanente de precios. Si hay un aumento en un mes, o sea, vamos a dar otro caso, llega una helada y se pierde la cosecha de tomate, entonces los tomates en vez de 5 pesos cuestan 50 pesos. Nos ha pasado muchas veces. Eso no es inflación. Porque al año que viene el tomate vuelve a costar 5 pesos, digamos, ¿no? Ahora, el tema es cuando cuesta 5, 7, 11, 15, 28, 50, 100, siempre y sigue subiendo. Yo creo que en este momento al gobierno le está faltando, al gobierno nacional, tiene una política monetaria que es adecuada para este tratamiento, aunque es dura desde el punto de vista del consumo. Le está faltando definir claramente su política fiscal, la política que resuelva el control del problema esencial, que es el déficit. Yo supongo, porque esto está condicionado por esta deuda pendiente de arreglo con los holdouts, que ahora el Congreso ya autorizó, que se resolverán los próximos días, si Dios quiere, que ahí se explicitará claramente la política esta que permita ese objetivo que planteó de ir reduciendo la inflación gradualmente al cabo de 4 años. Yo creo... ¿Se puede controlar los precios? ¿Se puede a los que marcan los precios decirle, bueno, esto como en su momento fueron precios cuidados, que se ponía algunos productos, que era un poco... digamos, unas veces conseguía hasta un precio más barato que el precio cuidado, pero ¿puede el gobierno intervenir en esto? No, digamos, la intervención en precios que se hace muchísimos años en distintas ocasiones siempre ha fracasado. Porque lo que pasa es que, y lo veíamos en precios cuidados, ese estaba con un precio bajo y se acababa muy pronto, no había. Y si no había, entonces había que ir al otro en donde ya el precio estaba descuidado, digamos, ¿no es cierto? Era un parche. Era un parche, era un esquema, digamos, más de marketing. Yo no creo en los controles de precio. El control, a ver, en la convertibilidad no había control de precio y no hubo inflación. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque no había... En la convertibilidad hasta el 96 no había déficit. Después cometió el error, después de la reelección Menem, de incurrir en déficit, que lo financió con deuda, que después vino la consecuencia, ¿no es cierto? Bueno, hoy el tema es que no haya déficit, porque eso es lo que siempre los políticos se olvidan, porque claro, es lindo hacer de rey mago, digamos, y andar distribuyendo plata que es del conjunto de la sociedad, pero eso tiene consecuencias.
que después los terminamos pagando. Deberíamos en algún momento aprender que las cosas se van logrando de a poco, tampoco de la noche a la mañana estar desde en el infierno y pasar al paraíso, que nos pasa eso en la Argentina, pero después volvemos al infierno, digamos, ¿no? Entonces es preferible no llegar al paraíso tan de golpe, sino empezar a subir la cuesta paulatinamente, para que cuando lleguemos no volvamos a salir de él, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto a los argentinos por ahí tener cierta estabilidad? Uno siente que viene un gobierno y después se hace todo lo contrario a lo que hizo el anterior y nunca vamos por ahí haciendo un camino más de proyección a largo plazo, ¿no? Eso nos cuesta mucho, yo ¿no? creo que es un problema en principio de la dirigencia, y no solo política, también gremial, empresaria, y eso ha transmitido una cultura a la gente. Y nosotros, nos pasa con el, miren, vamos a ir a otro ejemplo, al fútbol. Sí, ¿no? claro. Cuando yo era chico, joven, que seguía mucho el fútbol, me sabía de memoria no solo los equipos y mi equipo que es independiente, que anda muy mal, sino los directores técnicos. Claro. Hoy en día eso es imposible, porque un director técnico dura tres fechas o 4 fechas. Si no gana, lo rajan. Antes duraban años. Es cierto. Entonces nosotros siempre estamos en ese exitismo, como bien definías, que queremos la cosa ya inmediata. Ahora. Y no es así la vida sustentable, digamos. Ya en el tramo final de la entrevista me gustaría dar una especie de, no sé, de recomendaciones por ahí a la gente, al ama de casa, a las familias, que cuesta llegar a fin de mes y queremos que el sueldo, poder que rinda, ¿no? Y por ahí algunos se preguntan, hoy en este contexto, que estamos hablando de un contexto de inflación, ¿conviene hacer circular la plata, a lo mejor comprar con tarjeta o no, gastamos el efectivo? ¿Qué nos conviene hacer como para que no se deprecie la plata que tenemos hoy, pero a la vez tratar de no seguir fomentando esta escalada de precios, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, desde el punto de vista del individual, del consumidor, de nosotros, desde el común de los mortales. Del común de todos los días, ¿no es cierto? Primero, no endeudarnos. Ajá. Esto significa no gastar más de lo que ganamos. Pero muchos lo ven que dicen, bueno, pero si me endeudo, después con la inflación voy a pagar menos. Sí, que miren cuánto es la tasa que le cobran, por ejemplo, las tarjetas. Si uno financia con tarjeta, está pagando una tasa del 70-80%. Y si la inflación es del 30%, perdió 40%. Claro. O sea, es engañoso. Es engañoso eso. Entonces, salvo que fuese sin interés, pero de eso no hay, ¿no es cierto? E incluso en algunos casos es mentiroso también esto, que ahí el Estado debiera intervenir con esto de defensa del consumidor, porque dice sin intereses, pero en realidad 12, los intereses están metidos en el precio del producto. Con lo cual en realidad ya están los intereses. Claro. Hay que tener cuidado. Hay que comparar el precio ese que uno paga financiado, si es el mismo que si lo paga de contado. Si es el mismo, está bien, bárbaro, tomemos las 12 o 6 o las cuotas que sea. Pero si no, la diferencia está siendo intereses. Entonces, la recomendación es, primero, no gastar de más de los ingresos. Hacer un presupuesto por hacer ahí, un presupuesto. Uno dice, bueno, tengo tanto, ¿en qué voy a distribuir? En esto, en esto. Claro. Eso significará quizás renunciar a algunos consumos y bueno, hay que priorizar qué es lo primero, qué es lo más esencial, cuáles son algunos consumos que puedo postergar, prescindir. No endeudarme, y menos con tarjeta de crédito, que es carísimo, tampoco sacando un crédito personal en el banco, porque nos matan los intereses. Los empleados públicos en Jujuy, que son muchos y que tienen cobran su sueldo a través de un banco, ¿no es cierto? Y le ofrecen los créditos automáticamente. Desde el cajero mismo. Desde el cajero mismo. Es un horror eso, porque lo que están pagando de intereses, que la gente no se da cuenta, es enorme. Es preferible hacerse el esfuercito de gastar menos que después porque eso que hoy puede gastar, después el doble no va a poder gastar por los intereses que está pagando en el futuro. Claro. Así que ojo con esos créditos tan fáciles, digamos, ¿no? Y la cultura del ahorro, que siempre la tuvimos, hoy es muy difícil guardar la plata. Es difícil porque no alcanza. No vale lo mismo. Claro. Ahora, hay algunas alternativas para el común, digamos, lo que tenemos el plazo fijo, digamos, que es lo fácil, que de alguna medida resguarda, hay una pérdida. Hoy un plazo fijo está pagando un 27, 28%. Claro.
Bueno, la inflación estimamos que hoy puede andar en un 30. Sí. Digamos que más o menos defenderíamos. Sí, si hay sí, alguna sí. platita se podría defender. Bien. ¿No? Y si no, gastar, eso por supuesto, el ahorro al que le sobra, al que tiene un excedente. Y el que no endeudarse. Esa yo creo que serían las dos grandes recomendaciones, y mucho menos con tarjeta de crédito y con los bancos. Bien. Contador nos dio una clase rápida, cortita y muy, pero muy entendible para el llano del común de la gente, para, bueno, comprender un poco lo que está pasando. Nos encantó esta charla. Muchísimas gracias por haberla compartido. Gracias a ustedes. Y ojalá nos podamos encontrar en otra oportunidad para hablar de otros temas. Encantado. La economía es el tema, ¿no? De todos los días. Un gusto. Muchísimas gracias a todos por haber compartido el programa del día de hoy. Nos reencontramos próximamente acá en Tiempo D por Canal 4. Hasta mañana. Espero